Perspectivas del petróleo, gasolina e inflación en tu bolsillo. ¿Y podremos ver el cierre del estrecho de Hormuz? Pocos lugares en el mapa tienen tanto poder para sacudir la economía global como un diminuto paso marítimo de apenas 30 millas de ancho, el estrecho de Hormuz. Flanqueado por la península de Musandam en Omán y la costa iraní, este cuello de botella es responsable del tránsito de alrededor de 21 millones de barriles de petróleo diarios y de un tercio del gas natural licuado del mundo, principalmente de Qatar. Se estima que por este canal pasa un valor diario de 1.7 mil millones de crudo. Un solo día de bloqueo puede generar olas sísmicas en los mercados financieros desde Tokio hasta Nueva York. Irán lo sabe y no ha tenido reparo en decirlo. Ha amenazado abiertamente con cerrarlo, minarlo, bloquearlo con barcos o usar misiles desde su costa. Mientras tanto, los intercambios de fuego entre Irán e Israel continúan a pesar del supuesto cese al fuego, ignorado por los medios internacionales. En mi opinión, Irán no está negociando la paz, está ganando tiempo. Estados Unidos jugó la misma carta en Omán, prometiendo negociaciones mientras Israel se preparaba para atacar, y luego se sumó al golpe directamente. Europa usó la misma estrategia con Rusia, firmando el Tratado de Minsk para calmar los ánimos, pero según Merkel, este tratado solo se firmó para ganar tiempo y armar a Ucrania. Occidente ya demostró que su palabra vale menos que sus intereses estratégicos y pensar que Irán, Rusia o China confían en ella sería ingenuo. Por eso creo que Irán solo enfrió el conflicto para reclamar la victoria moral y poder decir que Israel empezó la guerra e Irán la terminó. Pero como todos sabemos, el verdadero objetivo no es el programa nuclear de Irán, es un cambio de régimen. Y si esa operación sigue en marcha, el cierre del estrecho de Hormuz no es una amenaza vacía, es solo cuestión de tiempo. ¿Y tú, ya pensaste cómo afectaría eso a tu cartera, tu país o tu futuro? En este video vamos a explorar estas preguntas y vamos a explorar la inflación y el precio del petróleo aún sin el cierre del estrecho de Hormuz. Y quédate hasta el final porque para cuando termine este video sabrás que si alguna vez soñaste con estar un paso adelante, no solo para proteger tu dinero, sino para hacerlo crecer en medio del caos, quiero ayudarte a que te ayudes a ti mismo. Para que no solo mantengas el ritmo con el mercado, sino que en el caso de que empieces a pagar más en la bomba de gasolina, por lo menos lo compenses con dinero que estás ganando con ese mismo movimiento. Vivimos como si el petróleo siempre fuera a fluir. Pero, ¿y si un día simplemente deja de hacerlo? Hay un punto en el mapa que podría desatar una tormenta económica global y no es la Casa Blanca ni Pekín. Es una franja angosta de agua llamada el Estrecho de Hormuz. Ahí, en apenas 33 kilómetros de ancho, circula aproximadamente el 26% del suministro global de petróleo. Y aunque para muchos es solo una nota geopolítica lejana, para los que entienden los mercados y la energía, el cierre del estrecho no es una posibilidad remota, es una cuestión de tiempo. Porque como bien se dice en tiempos de guerra, las interrupciones en la cadena de suministro no son un riesgo, son una certeza. ¿Y qué pasaría si se cierra? Lo primero sería el estallido de una espiral inflacionaria que afectaría desde el precio de la gasolina hasta la comida en tu supermercado. Países como Estados Unidos, India, Japón, Corea del Sur e incluso China dependen críticamente de esta vía para abastecer su demanda energética y son países muy integrados a las cadenas productivas globales. Y aunque algunos pueden resistir más que otros, el hemisferio occidental, especialmente Estados Unidos, recibiría el golpe más duro. El petróleo no es solo una mercancía, es la sangre del comercio global. Y si se detiene, hasta una pausa temporal en los envíos haría que los precios se disparen violentamente, impactando tanto a consumidores locales como a los mercados internacionales a través del comercio y las exportaciones. Mientras el precio del petróleo sube, los productores pasan los costos más altos del petróleo a sus compradores. Es así de fácil. Pero lo más inquietante no es lo que podría pasar, sino lo que ya está empezando a pasar. No hace falta que caiga una bomba ni que se firme una orden militar. Los navieros están empezando a evitar el estrecho de Hormuz por precaución ante el creciente riesgo de conflicto y las tensiones con Irán, que aún con el cese de fuego continúan. Y eso por sí solo ya está distorsionando los flujos de energía y anticipando una crisis silenciosa que los titulares aún no han captado. Irán lo sabe, lo ha usado como carta en la mesa de negociación una y otra vez. ¿Qué pasará cuando dejen de advertir y simplemente cierran el paso? La pregunta ya no es si afectará tu economía, es si estás listo para cuando lo hagan. Es sorprendente, casi surrealista, que hoy, en medio de un mundo al borde de múltiples conflictos regionales, el precio del crudo siga siendo bajo. Apenas ahora está empezando a dar señales técnicas de romper hacia el alza, pero los mercados tienen mala memoria
y la mayoría han olvidado lo que sucede cuando el petróleo deja de ser abundante y barato. Para recordarlo hay que mirar hacia 1973. La llamada crisis del petróleo no comenzó con una explosión, comenzó con una decisión. Los países árabes de la OPEP impusieron un bloqueo petrolero a Occidente como represalia por el apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Lo que siguió fue una tormenta económica, precios del crudo que se cuadruplicaron, inflación galopante en Estados Unidos, colas interminables para cargar gasolina y una pérdida generalizada de confianza en la estabilidad económica global. ¿Te suena familiar? Hoy podríamos estar frente a una versión aún más peligrosa. Si Irán decidiera cerrar el estrecho de Hormuz, el impacto sería inmediato y brutal. Aunque Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor de crudo del planeta, con más de 13.4 millones de barriles diarios, superando incluso a Arabia Saudita y a Rusia, también es el mayor consumidor. El país aún importa más de 1 millón de barriles al día desde Medio Oriente, todos pasando por el estrecho. Y lo peor, las reservas están al límite. Las reservas comerciales están apenas por encima del punto más bajo en 5 años. 40 millones de barriles por debajo del promedio histórico. Y las reservas estratégicas han sido drenadas en un 52% desde su máximo en 2010, alcanzando su punto más bajo en 50 años. Esto quiere decir que si el suministro se interrumpe, los precios podrían subir rápidamente. Pero aquí viene la verdadera pregunta incómoda. En 1973 los países árabes se unieron. Hoy el tablero está dividido. Si Irán cierra el estrecho, ¿Arabia Saudita ayudaría a Estados Unidos a romper el bloqueo para apoyar sus intereses económicos o se mantendría al margen para no parecer que apoya a Washington y a Israel? Porque en este juego la neutralidad también tiene un precio. Lo que sucede en ese punto geográfico diminuto tiene el potencial de romper alianzas, encender mercados y redibujar mapas de poder. Aún no ha ocurrido, pero los barcos ya están cambiando la ruta. Los traders están abriendo posiciones largas y los estrategas están afinando sus planes de contingencia. La historia está lista para repetirse. La única pregunta es, ¿la vas a ver venir esta vez o te va a tomar por sorpresa como en 1973? La mayoría de los estadounidenses creen que su suministro energético es casi autónomo, gracias a la producción doméstica y al enorme flujo de petróleo desde Canadá. Y es cierto, en parte. Pero lo que muchos no saben es que Arabia Saudita y México se disputan el segundo lugar como principales exportadores de crudo a Estados Unidos. Y ese detalle geográfico tiene implicaciones estratégicas enormes. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz, por donde fluye cerca del 26% del suministro mundial, no afecta directamente al grueso del petróleo que llega a Texas. Pero eso no significa que no importe. La mayoría del crudo que pasa por Hormuz va, o mejor dicho, iba a Asia, especialmente a China, lo cual plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué China, aliado geopolítico de Irán, permitiría el cierre de una arteria vital para su propia economía? A menos que, claro, tengan otra vía lista y ya esté en marcha. Y así es, desde 2025 un tren de carga directo conecta Irán con China, como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este corredor terrestre reduce la dependencia de China del transporte marítimo y le permitiría respaldar un eventual cierre del estrecho de Hormuz sin poner en riesgo su propio abastecimiento. El impacto entonces no sería simétrico. Mientras China se prepara, Estados Unidos mantiene inventarios de crudo peligrosamente bajos. Las reservas comerciales están apenas por encima del mínimo de 5 años y las estratégicas han sido drenadas en un 52% desde 2010, alcanzando su punto más bajo en medio siglo. Además, Canadá sigue con una retórica política en contra de Trump y distanciándose de Estados Unidos. Parecería que Carney, el primer ministro canadiense, está dispuesto a castigar a canadienses y a estadounidenses por el simple hecho de que Trump haya ganado la presidencia. Porque, ¿qué pasa si los precios suben y no hay con qué amortiguarlos? Simple, inflación fuera de control como en 1973. Y aquí está el dato que pocos entienden. La única razón por la que la inflación en prácticamente todo el mundo ha estado controlada es porque la gasolina estaba en deflación. Es el único componente de las métricas de inflación que estaba presionando a la baja. Pero eso se acaba este año. De hecho, incluso sin que Irán cierre Hormuz, el efecto base negativo de la gasolina en el índice de inflación está por expirar. El precio del galón cayó el año pasado, lo que ayudó a suavizar las cifras y a que los gobiernos y los bancos centrales pudieran fingir que están controlando la inflación. Pero a partir de agosto, los precios están superando a los precios del año pasado, creando un efecto base positivo que hará ver cualquier aumento como un pico inflacionario. Solo en septiembre de 2024 el galón estaba a $1.97 y mientras grabo esto en junio de 2025 el precio del contrato forward de septiembre de 2025 está por los 2.27. Esto por sí solo y de materializarse implicaría una subida del 15.7%. Y si encima de eso hay un evento geopolítico como la interrupción del suministro saudí vía Hormuz, no estaríamos hablando de inflación, sino de estanflación severa.
La paradoja es esta: el consumidor mundial no está en condiciones de absorber otra ola inflacionaria, pero tampoco puede evitarla si el petróleo explota. La pregunta ya no es si subirá, sino qué tan rápido lo harán. Y más importante, ¿estás listo para lo que esto puede significar para tu bolsillo? En conclusión, ahora sabes que a pesar del supuesto cese al fuego, el cierre del estrecho de Hormuz sigue en las cartas. Sabes que aunque el petróleo que pasa por el estrecho va principalmente a Asia, también podría afectar a Occidente directamente e indirectamente. Por un lado, los productores asiáticos pasarán los costos del petróleo más alto a sus clientes locales y occidentales. Y por el otro, los inventarios y las reservas de petróleo de Estados Unidos están muy bajas, lo que lo deja expuesto a golpes en el precio del petróleo y a la interrupción de uno de sus 3 principales proveedores de petróleo, Arabia Saudita. Pero lo más importante es que ahora sabes que, aún sin el cierre de esta ruta vital, estamos encaminados a la explosión de una ola inflacionaria causada por la subida en los precios del petróleo. Ya viste que la única razón por la que los bancos centrales pueden fingir que están controlando la inflación y que las métricas de inflación estén coqueteando con los objetivos de los bancos centrales es porque los precios de la gasolina han estado bajando. Sin embargo, ese subsidio a la inflación, por decirlo de alguna manera, está a punto de expirar y veremos cómo la inflación retoma su camino hacia arriba, aún sin interrupciones en el tránsito por el estrecho de Hormuz. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debe de saber esto. Déjame en los comentarios abajo. ¿Crees que el cierre del estrecho de Hormuz le daría a Estados Unidos e Israel la excusa perfecta para usar 500 bombas nucleares y crear el canal de Ben Gurion? Pero sobre todo, checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para ahondar en la crisis de las finanzas públicas, cubrirte del colapso del sistema financiero construido alrededor de la deuda del gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe de cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.